tardes a todos, que Dios les bendiga. Es un gozo poder estar reunidos nuevamente, compartiendo este tiempo juntos, compartiendo, como decimos siempre, una reflexión bíblica, tratando de entender los tiempos que estamos viviendo, pero siempre a la luz de la palabra de Dios. Estamos ya hace tiempo hablando y tratando una serie que titulamos Cómo vivir en días malos, y vamos a hacer un repaso hoy. Ustedes se acuerdan que la manera de vivir en días malos era a través de 6 maneras de andar que nos presenta Efesios capítulo 4, 5 y 6. Dijimos en una oportunidad, en primer lugar, andar dignamente, eso lo encontramos en Efesios 4.1, andar diferente, en Efesios 4.17, un andar en amor, Efesios 5.2, un andar en luz, Efesios 5.8, andar sabiamente, en Efesios 5.15, que esto ya lo estuvimos viendo, y en sexto lugar, andar en el Espíritu Santo, Efesios 5.18. Entonces hoy vamos a comenzar con el número 1, como tendríamos que en realidad haber empezado, pero dijimos que era urgente hablar acerca del tiempo, como estuvimos viendo los domingos pasados. Así que yo le invito a que vayamos a Efesios 4.1 y 2, y hoy vamos a ver cómo andar dignamente. Dice así la palabra de Dios: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. En el versículo 1, el apóstol Pablo nos hace un llamado a un andar digno, a vivir dignamente, a vivir como es digno de nuestra vocación, ¿no? Pero en el versículo 2 nos dice cuáles son las características de ese andar digno, ¿no? Y él menciona 4 elementos esenciales, 4 virtudes, 4 actitudes que definen lo que significa andar como es digno del llamado del Señor, o andar dignamente. Esas 4 virtudes que están en el versículo 2 son la humildad, dice con toda humildad. En segundo lugar, con mansedumbre. En tercer lugar, tenemos la palabra paciencia, dice soportándoos con paciencia. Y la última palabra o virtud dice con paciencia los unos a los otros en amor, ¿no? Y ahí tenemos las 4 virtudes cristianas que tenemos que cultivar para poder andar dignamente: la humildad, la mansedumbre, la paciencia y el amor. Ahora, antes de avanzar en la explicación de estas 4 virtudes, tenemos que resolver algunos problemas, o lo que a veces llamamos resolver retos de interpretación o problemas que se nos presentan. En primer lugar, es que estas virtudes van en contra de nuestra naturaleza. Es decir, que nosotros por naturaleza no somos humildes, no somos mansos, no somos pacientes, ni amamos, ni tenemos la capacidad para amar. Entonces, poder vivir de esta manera nos cuesta un montón. Es muy difícil vivir de esta manera. ¿Por qué? Porque en segundo lugar, no hay en nosotros el poder o la capacidad para vivir de esta manera. Como hombres estamos limitados y no tenemos el poder en nosotros para poder vivir de acuerdo a esta manera digna que Dios nos está pidiendo. Y en tercer lugar, otro problema que debo evitar y que tenemos es que yo puedo cometer el error o caer en explicar estas 4 palabras sin tener en cuenta el contexto correcto. Y si yo enseño estas palabras
si los motivo a ustedes a vivir en humildad, mansedumbre, en paciencia y con amor, sin analizar el contexto correcto, puedo caer en estar enseñando solamente 4 reglas morales. Puedo estar enseñando moralidad. Y cualquiera que me escuche me puede decir, bueno, pero Gandhi también enseñaba a ser humildes, a ser mansos, a ser pacientes, a amar. También lo podemos encontrar en un rabino judío, en una sinagoga que se enseña estas cosas. Un maestro budista también lo puede enseñar. Un maestro maometano puede enseñar de esta manera. Y ustedes estas 4 reglas de convivencia las pueden encontrar en cualquier lugar. Y usted me va a decir, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre esto y el cristianismo? ¿Cuál es la diferencia entre seguir a Gandhi y seguir a Jesús? ¿Cuál es la diferencia entre ser budista y ser cristiano si en realidad están predicando las mismas cosas, ¿no? Pero hay una diferencia y por eso que tenemos que resolverlas y encontrarlas juntos, ¿no? Por eso que la solución a estos problemas que le estoy planteando la tenemos en el versículo 1. Cuando entendemos el versículo 1, entonces podemos explicar el versículo 2. Y no solamente cuando entendemos el versículo 1 podemos entender el versículo 2 y explicar el versículo 2, sino que podemos entender, podemos explicar, podemos poner en contexto y podemos practicar todo lo que dice a partir del versículo 2 en adelante. Es decir, el capítulo 4, 5 y 6 lo podemos entender y lo podemos practicar, ¿no? Cuando entendemos el versículo 1. ¿Por qué? Porque el versículo 1 es el texto clave de toda la carta, es el texto central, está en el centro de la carta, ¿no? Ustedes saben que Efesios tiene 6 capítulos y el versículo 1 del capítulo 4 está en la mitad, ¿no? Y el versículo 1 tiene 3 capítulos para atrás, ¿no? Y tiene 3 capítulos hacia adelante. Entonces, el versículo 1 del capítulo 4 divide la carta en 2 partes. Los primeros 3 capítulos es la parte teórica de la carta y los últimos 3 capítulos es la parte práctica de la carta. Entonces, esa palabrita pues, dice el versículo 1, yo pues, esa palabra pues es una palabra clave, ¿no? Que marca la transición entre la teoría y la práctica en la carta, ¿no? Entre la doctrina y el deber, entre los privilegios y las responsabilidades, ¿no? Entonces ahí estamos en la mitad de la carta, ¿no? Y es fundamental poder entender este versículo porque es el versículo bisagra, ¿no? Es el versículo que divide la carta entre la teoría, lo que somos en Cristo, y lo que deberíamos ser en Cristo, es decir, la práctica. Pero también hay otra palabrita en este versículo que une estas 2 partes, y es la palabra digno. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Esa palabra digno significa de igual peso, ¿no? Y eso se usaba en ese tiempo, para que ustedes tengan una imagen. ¿Se acuerdan las balanzas para pesar oro que tenían los 2 platos? Y cuando alguien quería saber cuánto oro había, entonces ponía cierta cantidad de oro en un plato y en el otro plato comenzaba a poner las pesitas con distintos gramos hasta que los 2 platos quedaban equilibrados, ¿no? Entonces esa palabra digno significa equilibrar la balanza, ¿no? Y ese también es el símbolo de justicia. Ustedes ven que esas balancitas, las pesas equilibradas, es el símbolo de justicia, ¿no? Porque está hablando de algo justo, ¿no? Que tienen igual peso de cada lado, ¿no? Y entonces ese término, este concepto de igual peso, de equilibrar la balanza, se empezó a usar en la vida diaria, ¿no? En todas las áreas de la vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy
por ejemplo, usted quiere comprar algo por internet, ¿no? Y usted cuando va a buscar un producto, lo primero que hace es, ¿qué hace? Se fija en los comentarios, ¿no? Para ver qué dice la gente que ya compró ese producto, qué opina del producto. Y ustedes van a encontrar una frase que dice, buena relación precio-calidad. ¿Qué significa eso? Que el precio y la calidad están equilibrados, es decir, que por lo que el producto es, el precio está bien, ¿no? O a veces ustedes van a encontrar, no es bueno la relación precio-calidad porque el producto no es bueno, entonces para mí el precio es mayor, es caro, ¿no? Y entonces buscan un equilibrio entre el precio, ¿no? y la calidad. Eso es un precio digno, ¿no? Lo mismo cuando hablamos de los servicios y queremos un precio digno, es decir, que el precio esté relacionado con la calidad del servicio. Entonces nosotros decimos la luz, el precio de la luz es cara porque relacionado al servicio que prestan realmente no concuerda con el precio que nos cobran, o el agua es cara porque el precio no concuerda con la calidad de agua que nos dan, o los impuestos municipales o los servicios son caros porque no van de acuerdo al servicio que prestan. O cuando hablamos de un salario digno, ¿no? ¿Qué significa un salario digno? ¿No? Que el salario que nos dan tiene que concordar con el trabajo que hacemos. Entonces siempre decimos que los salarios no son dignos porque no concuerdan, no está equilibrado, no está en relación con el trabajo que el obrero ofrece, ¿no? Entonces eso significa digno, algo de igual peso, que una cosa se tiene que corresponder con la otra. Entonces cuando a nosotros Pablo nos llama a vivir como es digno, significa vivir de acuerdo al llamado que tenemos, ¿no? Que tenemos que vivir conforme, tenemos que vivir a la altura del llamado que tenemos, que nos hizo el Señor. Entonces la balanza tiene que estar equilibrada, es decir, que tenemos que vivir de acuerdo a lo que somos en Cristo. Tiene que haber un equilibrio entre la teoría y la práctica. Y muchas veces nos pasa como cristianos que sabemos mucho, pero practicamos poco. Es más lo que sabemos que lo que practicamos. Y la idea es que pueda haber un equilibrio entre la teoría y la práctica. La balanza tiene que estar equilibrada, ¿no? Ahora, pero la pregunta es, ¿a qué nos ha llamado Dios? ¿O a qué nos ha llamado el Señor? Porque dice que debemos vivir o andar como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, ¿no? Y acá tenemos una tercera palabrita que también es clave en este texto para poder entenderlo, y es a qué hemos sido llamados, ¿no? Y lo que significa es que hemos sido llamados a la salvación, hemos sido llamados a una relación personal con Dios, hemos sido llamados a ser hijos de Dios, ¿no? Esto está explicado en los primeros 3 capítulos. En los primeros 3 capítulos, Pablo habla de cómo Dios, el Padre, planeó la salvación de los hombres. Los hombres estábamos, dice Efesios, que el capítulo 2, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que por nosotros mismos no podíamos ganarnos la salvación, no podíamos ir al cielo. Y por eso dice que Efesios 2, 8 y 9 dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe. ¿Qué significa? Que la salvación es un regalo de Dios, ¿no? Que Dios tuvo que enviar a su Hijo unigénito al mundo para morir por nosotros, y en la cruz del Calvario morir y derramar su sangre. ¿Para qué? Para poder perdonarnos, para poder limpiarnos, para poder salvarnos, porque nosotros no podíamos salvarnos por nosotros mismos, ¿no? Y Dios hace un llamado, ¿no? a la gente, a las personas, a poder aceptar a Cristo, a ir a Cristo, ¿no? como el único Señor y Salvador de nuestras vidas. Miren en Efesios 1.13, Efesios 1.13, dice, en Él también, dice vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de Dios? Es el evangelio de vuestra salvación. ¿Cuál es el evangelio de vuestra salvación? La palabra evangelio es buenas noticias.
Y la buena noticia es que Dios envió a su Hijo al mundo a morir por nosotros en la cruz, ¿no? Entonces dice que ese es el mensaje de salvación. ¿Y cómo yo me apropio de ese mensaje de salvación? Dice el versículo 13, y habiendo creído en Él, a través de la fe. Es una decisión de arrepentirme de mis pecados y creer en Jesucristo como mi Señor y Salvador. Creer que lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, lo hizo en favor mío y que es la única solución que tengo para mis pecados y para librarme de la condenación eterna. Entonces, todos los capítulos 1, 2 y 3 hablan de todo este plan de salvación, cómo Dios a través de Cristo salvó a las personas, cómo a través de Cristo formó su iglesia, cómo ahí explica cómo en ese tiempo, quizás ahora no lo vemos tanto, pero cómo judíos y gentiles podían convivir en un solo lugar que era la iglesia, y Dios llama a formar una nueva comunidad que es la iglesia, y Él habla del misterio que es la iglesia, y todo esto lo habla hasta el capítulo 3, ¿no? Y Él dice, a esto hemos sido llamados, a ser hijo de Dios, a ser parte de la iglesia, a tener una relación personal con Él, ¿no? Entonces, lo que nosotros por eso hoy tenemos que vivir de acuerdo a ese llamado, ¿no? Vivir de acuerdo a nuestra relación con el Señor. En Cristo somos sus hijos, y por eso que en la práctica debemos mostrar que somos hijos de Dios. Entonces, vamos entendiendo lo que significa esto de poder vivir como es digno, vivir de acuerdo al llamado de Dios, ¿no? Entonces, cuando Pablo nos dice debemos vivir como es digno de nuestro llamado, está diciendo que vivamos de acuerdo a lo que somos en Cristo. Nuestra vida diaria, nuestra vida práctica debe concordar, o debe estar a la altura, o debe ser conforme a la posición que tenemos de hijo de Dios. Pablo nos está exhortando a que seamos todo lo que el Señor espera y desea de nosotros. Para colmo, en Efesios capítulo 1, Él dice que nos da el poder por su Espíritu para poder vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios. Es decir, que Dios nos capacita, Dios nos da el poder para poder vivir como Él quiere. Así que no tenemos excusa. Entonces, no solamente Cristo viene a nuestras vidas y nos salva, sino que Cristo en nuestra vida es poder de Dios para poder vivir de acuerdo a sus normas, de acuerdo a su llamado, y por eso no tenemos excusa, ¿no? Entonces, hermanos, este es un llamado a dejar de ser quizás cristianos teóricos, ¿no? Hoy hay muchas personas que dicen ser cristianas, ¿no? Pero su conducta deja mucho que desear. Hay mucha diferencia entre la teoría y la práctica, ¿no? Entre lo que dice con su boca y lo que hace con su vida. Entonces, quiero que ustedes entiendan que lo que Pablo está insistiendo aquí es que esa diferencia se acorte, que no haya diferencia entre lo que yo digo y lo que yo hago, entre lo que yo soy en la teoría, en la posición delante de Dios, y lo que tengo que hacer en la práctica, en mi vida diaria, ¿no? Entonces podemos decir que el crecimiento espiritual o la santificación progresiva, como habla la Biblia, o la madurez cristiana, o ser como Cristo, tiene que ver con que cada día debo ir en la práctica acercándome a lo que yo ya soy en la teoría o lo que ya soy posicionalmente en Cristo. Miren un ejemplo. Por ejemplo, en Efesios 1.1, Efesios 1.1, Pablo comienza la carta y le dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. A los hermanos de Éfeso, él les dice que santos, les llama santos y fieles. Ahora, ¿ellos habrán sido santos y fieles? O nos preguntamos nosotros mismos, ¿yo soy santo y fiel? Y en la práctica no. Pero posicionalmente,
Dios ya me ve como santo, Dios me ve justo a través de Cristo. Yo delante de Dios soy santo. Eso es en la posición. Por haber recibido a Cristo, Dios a través de la sangre de Cristo me ve santo. Ahora, lo que Pablo me está diciendo es que así como yo soy santo posicionalmente, yo lo que tengo que tratar que en la práctica sea lo más santo posible y me vaya pareciendo a lo que ya soy en la posición. Para que la balanza se equilibre, para que no haya tanta diferencia entre la santidad que Dios ya, con la santidad que yo ya tengo en Cristo, con la santidad práctica, y eso pueda ir todos los días creciendo hasta que algún día la balanza se equilibre. Y así es con todas las virtudes cristianas, así es con todos los mandamientos. Yo en Cristo ya soy un montón de cosas, pero en la práctica todos los días tengo que ir nivelando la balanza, ¿no? Entonces Pablo nos hace esta exhortación, pero fíjense que esta exhortación él la hace desde el ejemplo y la hace desde el corazón. Desde el ejemplo porque fíjense que dice, yo pues preso en el Señor, ¿no? Pablo aquí menciona su encarcelamiento. Pablo estaba encarcelado en Roma por seguir a Cristo, por predicar de Cristo. Y es lo que les quiere mostrar, que vivir como es digno de la vocación en que fuimos llamados tiene un costo. Es costosa la vida cristiana, tiene un costo. Entonces Pablo, él no le va a pedir que vivan de una manera que él no está viviendo, o Pablo no le va a pedir que paguen un costo que él no está pagando, ¿no? Entonces, cuando Pablo dice, yo preso en el Señor les ruego que vivan como es digno, le está diciendo, yo ya lo estoy viviendo y yo ya lo estoy pagando, y para que ustedes vean que vivir como es digno no es fácil y que tiene un costo. Entonces Pablo les ruega desde el ejemplo, les pide desde el ejemplo, no desde un lugar de comodidad, sino mostrándoles que él realmente está viviendo y está pagando por vivir de esa manera, pero aún así, a pesar de las circunstancias, él sigue, su compromiso con el Señor sigue firme hasta el final. Y en segundo lugar, esta exhortación se la hace desde el corazón, porque dice, yo pues preso en el Señor os ruego. Él les ruega, es decir, le implora, le suplica. Él podría haber usado otro tono, y él podría haber hablado desde la autoridad como apóstol, y le hubiera dicho, yo les mando, yo los obligo, pero él dice, yo les suplico, yo les imploro, yo les ruego. Y le está hablando del corazón de un pastor, que está hablándole a sus ovejas, puedan vivir de esa manera. Él tenía claro que estos hermanos de Éfeso tenían que vivir como es digno del llamamiento que tenían. ¿Por qué? Porque de esa manera tenían que agradar a Dios, de esa manera tenían que mostrar que eran verdaderos cristianos, de esa manera iban a dar testimonio a las otras personas acerca de Cristo. La gente está cansada de personas que digan y no hagan. Para eso están los políticos. Los políticos dicen y no hacen. Pero un cristiano tiene que decir y hacer. Tiene que haber una concordancia entre lo que dice y lo que hace. Entonces la gente necesita ver vidas dignas del llamamiento del Señor. Que nuestras vidas cada día se acerquen a lo que Dios quiere y Dios planeó para nuestras vidas, ¿no? Entonces, Pablo le hace esta exhortación desde el ejemplo y desde el corazón. Entonces, en síntesis y un poco para resumir y para concluir, en este versículo 1, ¿no? Pablo le está hablando a personas que ya habían experimentado todo lo que él había hablado en los capítulos 1, 2 y 3. ¿Y qué es lo que estas personas habían experimentado? La salvación de Dios, ¿no? Ellos se habían entregado a Cristo, ellos eran hijos de Dios, ¿no? Ellos eran parte de la iglesia, y por eso Pablo le habla a esas personas que habían recibido a Cristo en su corazón. ¿Y por qué? ¿Por qué Pablo le habla a esas personas? Bueno, porque sin Cristo no tenemos poder, o no tenés poder para vivir de acuerdo a lo que dice ni el versículo 2 que sigue, ni el resto de la carta, como les dije antes.
si no tenemos a Cristo. Por eso Él le habla a personas que tenían a Cristo. ¿Por qué? Porque eran personas que iban a poder vivir de acuerdo a lo que Pablo va a seguir hablando después a partir del versículo 2. Pero si vos no tenés a Cristo en tu corazón, no podés vivir lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Todo lo que dice desde el versículo 2 en adelante hasta el final, va en contra de tu naturaleza, de mi naturaleza. Y es más, nosotros no tenemos el poder, la capacidad de vivir de esa manera y poder cumplir lo que Dios dice. Por nuestro propio poder, nuestra propia capacidad, no podemos vivir con humildad, con mansedumbre, con paciencia, con amor, ni podemos cumplir ninguno de los mandamientos del Señor. Necesitamos a Cristo en nuestras vidas para poder vivir la vida cristiana, ¿no? La Biblia no es un conjunto de reglas o de normas que vos podés cumplir sin tener una relación personal con su autor, ¿no? Que es Dios. Entonces, repito, vos no podés cumplir, la Biblia no es un libro lleno de reglas morales que vos podés cumplir sin tener una relación con Dios. Vos podés aprender, por ejemplo, cosas como decía recién, de Gandhi. Podés aprender cosas de un maestro budista, de un maometano. Podés aprender de un maestro chino, de un maestro japonés. Vos podés aprender de la nueva era, ¿no es cierto? Un montón de verdades. Pero ninguno de ellos, ni Buda, ni Mahoma, ni Gandhi, ninguno de ellos murió y resucitó por ti en la cruz. Ninguno de ellos entró en tu corazón para darte poder para vivir lo que ellos te enseñaron. Entonces solamente Jesús murió y resucitó, solamente Jesús está vivo, solamente Jesús tiene el poder de entrar a tu vida y transformar tu vida. Vos podés seguir a Gandhi sin tener una relación personal con Gandhi. Vos podés seguir a Buda sin tener una relación personal con Buda. Es más, porque ellos ya murieron y es imposible tener una relación personal con ellos. Vos podés seguir a Mahoma y sin tener una relación personal con Mahoma. Pero vos no podés seguir a Cristo sin tener una relación con Cristo. Vos no podés ser cristiano sin tener a Cristo en tu corazón. Vos no podés vivir la vida cristiana sin tener a Cristo en tu corazón. No podés obedecer lo que la palabra dice si Dios no está en tu vida. Por eso yo quería empezar con esto, porque no quiero caer en enseñarte reglas morales cuando lo que vos necesitas primero es tener a Cristo en tu corazón para que puedas vivir de acuerdo a lo que Dios te dice. Y después que vos tengas a Cristo en tu corazón, podemos seguir estudiando la Biblia y podemos seguir estudiando Efesios y ver el capítulo 4, 5 y 6 y lo vas a poder vivir. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en tu vida. Entonces, yo quisiera que en este momento vos puedas hacer una pausa en tu vida. En primer lugar, preguntarte, y yo quiero preguntarte, ¿tenés a Cristo en tu corazón? ¿Puedes decir, soy cristiano porque tengo a Cristo en tu corazón? Y decir, bueno, pero ¿cómo hago para ser cristiano? ¿Cómo hago para tener a Cristo en mi corazón? Bueno, la Biblia dice que tenés que arrepentirte. Es una decisión. Tenés que arrepentirte de tus pecados. Tenés que reconocer que por tus pecados Cristo murió en la cruz del Calvario. Y no solamente tenés que arrepentirte, sino tenés que creer que Jesús resucitó de los muertos, que está vivo. Y tenés que aceptarlo como el Señor de tu vida, ¿no? Y cuando vos crees en Cristo como tu Señor y tu Salvador, cuando te arrepentís de tus pecados, hemos leído recién que el Espíritu de Dios viene a tu vida y te sella, ¿no? Dios te sella con su Espíritu y empezás a ser un hijo de Dios, y empezás a ser propiedad de Dios. Y con la ayuda del poder del Espíritu Santo vos podés empezar a vivir de acuerdo a lo que Dios quiere y podés seguir a Cristo y poder realmente vivir una vida que le agrade a Él. Entonces yo te invito a que ahora, ahí en tu casa donde estás, vos puedas hacer una oración al Señor y puedas
caer de rodillas delante de Él y puedas entregar tu vida. Y digas, Señor, yo quiero entregarte mi vida ahora. Me arrepiento de mis pecados, creo en ti. Quiero ser una nueva persona, quiero tener el poder para vivir de acuerdo a lo que tú quieres. No quiero ser un religioso, quiero tener una relación personal contigo. Sé que estás vivo, sé que eres real, y que sos el único que puede transformar mi vida, puedes cambiar mi vida, puedes cambiar mi familia, puedes transformar todo mi ser, porque tienes el poder para hacerlo. Díselo al Señor y Él va a cambiar tu vida para siempre. Pero también quiero terminar hablándole a aquellos que ya son hijos de Dios, ¿no? Y hoy hemos sido llamados, realmente una vez más, hemos sido exhortados a vivir como es digno de nuestro llamamiento. Entonces, la pregunta que cada uno de nosotros como hijos de Dios tenemos que hacernos es, ¿estoy viviendo como es digno? ¿Cuánta diferencia hay entre lo que soy en Cristo y lo que soy en la práctica? ¿Cuánta diferencia hay en mi vida entre lo que sé y lo que practico? ¿Cuánta diferencia hay en mi vida entre la teoría y la práctica? ¿Mi vida corresponde a la de un hijo de Dios? ¿Mi balanza está equilibrada? Hermano, Dios está rogando. Dios rogó a través de Pablo a la iglesia de Éfeso, y Dios está rogando hoy a través de su palabra, sigue rogándonos a nuestro corazón de que vivamos vidas dignas del llamamiento que Él nos ha hecho, para agradarle a Él, para mostrar que somos cristianos, ¿no? Porque si decimos que somos, tenemos que respaldarlo con nuestra vida. Si nuestra vida no respalda lo que decimos, es porque en realidad no somos. Entonces, tenemos que vivir de esta manera digna para mostrar que somos hijos de Dios y para también darle testimonio a este mundo que está cansado de palabras, quiere hechos, quiere vida transformada. Y la mejor propaganda que le podemos hacer a Cristo es una vida transformada. Lo mejor que puedes ofrecerle a tu vecino, a tu familiar, a tu amigo, es una vida transformada, para que Él desee la vida que vos tenés. Y Él diga, yo quiero vivir como vos, yo quiero ser como vos. Y vos le puedas decir, bueno, la única manera de vivir de esta manera es teniendo a Cristo en el corazón. Vamos a orar, hermanos. Vamos a entregar este tiempo al Señor. El próximo domingo vamos a seguir con el versículo 2 y vamos a explicar estas 4 virtudes cristianas que tenemos que cultivar, pero teniendo en cuenta que si no tengo a Cristo en mi corazón no puedo vivir de esta manera.